Quiero que hablemos de este tema, Cristo nuestra esperanza de gloria. Tengo una imagen ahí muy linda y es como un amanecer, el sol está creciendo en ese amanecer y están pasando las tinieblas. Pero antes de todo hay tinieblas y ese es el tema, que ese es nuestro mundo. El mundo está en tinieblas. En estos días hay un autor que se llama Frédéric Martel, escribió un libro que se llama Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano. Y él declara algo, dice, el Vaticano es una organización gay, así de frente. Y he estado dándole vueltas a ese tema y mirando y estudiándolo. Y él dice, asegura que cerca del 80% de los miembros del Vaticano pertenecen a la comunidad gay en el Vaticano. ¿Qué quiere decir el 80%? Que 8 de cada 10 curas es homosexual. Y eso es impresionante. Y uno dice, ¿cómo ha pasado eso? Y él lo explica muy bien. Y es que los cardenales homosexuales ya, y que están en cargos altos, cuando van a llenar una vacante, un empleo para alguna cosa, siempre escogen, digamos, de varias personas que se presentan para algún empleo, escogen homosexuales. ¿Y por qué los escogen para esos empleos? Porque siendo ellos homosexuales necesitan encubrir su condición y necesitan otras personas que estén en su propia condición. Y eso ha sido una cosa muy violenta, algo terrible que está pasando dentro de esa iglesia. Él dice, el texto es el resultado de una investigación que realicé durante más de 4 años para la que viajé por varios países y para la que entrevisté a decenas y decenas de cardenales, obispos, sacerdotes, seminaristas y personas muy cercanas al Vaticano. Y se relatan muchas historias. En ese libro se menciona una persona que fue muy importante aquí en Colombia, que se llama, o se llamó porque ya murió, Alfonso López Trujillo, que fue un cardenal casi papable, pero que él menciona como una persona de muy mal comportamiento porque tenía esas tendencias de las que estamos hablando y con locuras, con jóvenes y todo este mundo que para nosotros nos parece absolutamente increíble, que no puede ser, no puede ser cierto. Y hay mucha gente que está en negación. Muchas personas, muchos católicos niegan, lo niegan, dicen, no, eso no es así, eso no es cierto, eso no es cierto. Y la técnica de ellos es precisamente negarlo, ¿no? Todo católico o cura que está en esta actividad, especialmente los que han abusado de niños, su táctica es, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La manera de afrontar las cosas es no aceptar de ninguna denuncia. Y entonces uno de los casos más terribles es el caso de Chile. No sé si ustedes estuvieron al tanto de todo lo que pasó en Chile. Chile es uno de los países donde esto hizo como metástasis, es decir, la cosa era tan grave. El Papa fue a Chile a visitarnos allá porque habían muchas cosas que estaban pasando. Y el Papa en algún momento cuando terminó su visita dijo, no hay nada, todo está bien, todo está bien. Como no hizo nada, se sublevó la gente, armaron una situación que no pudo más que hacer el Papa, sino pedir la renuncia de todos los religiosos en Chile, porque habían más de 150 o alrededor de 150 curas abusadores de niños. Hicieron una investigación y pescaron algunos, los pescaron, mentirosos, tenían unas organizaciones que ustedes no se pueden imaginar, organización de hombres que tenían nombres de mujeres, hombres curas, y se llamaba una organización, se llamaba La Familia, y en esa organización estaba la abuela, las hijas, las tías y los demás que tenían nombres femeninos, pero todos ellos eran hombres involucrados en abusos sexuales con niños, todo tapado. Todo el mundo se tapaba. Tapaban con dinero, con todo tipo de cosas. Pero hubo una monja
Hubo una monja, una persona que estuvo ahí muy metida en todo este cuento, que sabía muchas cosas y ella hizo una investigación y con periodistas en Chile y destaparon toda la podredumbre que había en Chile. Y eso es solamente un país. Eso es solamente un país. En México, otro de los casos fuertísimos, terribles que yo estuve viendo un documental acerca de este hombre, se llama Marcial Maicel, es el fundador de una organización que se llama Los Legionarios de Cristo, pero que la gente en México lo llama a él el fundador de los Legionarios de Satanás. Así lo llama, porque es la maldad impresionante. Este hombre, cuando murió hace poco en el 2008 y todo salió finalmente a la luz y vi una entrevista de los hijos de él tuvo dos mujeres, comenzando por ahí, pero era homosexual además y abusaba de niños y abusó de sus propios hijos tenidos con una mujer, abusó de sus propios hijos que tuvo con una mujer y los hijos dieron testimonio en esta entrevista de cómo era su papá y qué era lo que les hacía hacer y cómo los engañaba y cómo los llevó a las circunstancias de abuso que él tuvo con ellos. Era un hombre que era muy capaz para recoger dineros y recogió muchísimo dinero para su legión y para su empresa y después descubrieron que muchos de esos dineros estaban en los Panama Papers. No sé si ustedes han oído hablar de todo esto que sucedió en unas organizaciones donde hay gente muy rica que pone dinero para evadir impuestos y esa organización tenía dinero allí. Así que se dieron cuenta de una cantidad de cosas terribles, lo bajaron, le quitaron todos los créditos, lo deshonraron dentro de su propia organización porque se dieron cuenta de la maldad y ya no podían esconder más la verdad acerca de este señor, lo degradaron, pero la manera como se mantuvo él, se mantuvo a través de la adulación y de mucho dinero. Y dicen en la historia que cada vez que viajaba a Roma llevaba un maletín lleno de miles de dólares para el Papa Juan Pablo II, que sabía todo lo que estaba pasando con él porque habían muchas quejas de México acerca de este hombre, pero la adulación de este hombre con el Papa era tal, él se arrodillaba, uno lo ve en las documentales, cómo le besaba la mano, lo besaba en los cachetes, y adoraba al Papa y entonces el Papa creía que era un hombre muy fiel y por eso nunca lo retiró de su cargo. Pero después, finalmente, hacia lo último de su vida lo hicieron a un lado y cuando él murió le quitaron todo, todo. Pero ya que el daño que había hecho tan violento a tantos niños, a mujeres, y ahí en una de las entrevistas donde están sus hijos está también la mamá de esos hijos. Y le preguntan a ella, ¿pero usted qué le pasó? Y la gente, yo no sé, la gente se deja engañar y caen en unas trampas y además es que estos hombres son absolutamente malos, malos, mentirosos, engañadores, perversos. Uno no sabe cómo es posible que estas cosas sucedan. Pero en este momento además, él escribe este libro a Frédéric Martel y lo escribió y lo quiso publicar exactamente cuando comenzó esta reunión. ¿Ustedes saben lo que está pasando en estos días en el Vaticano? Tienen una reunión. ¿Cuántos, cuántos obispos y gente importante está reunida? Hay más de 190 obispos representantes de toda la iglesia en el mundo. Porque es en el mundo entero, donde quiera que hayan católicos curas, allí hay abuso de niños. Ya no lo pueden negar más, ya no lo pudieron negar más. Hay tanta evidencia de todo lo que ha pasado en Estados Unidos, en Australia, en donde quiera que haya, y esté la Iglesia Católica, ha habido abusos de niños. Y entonces dijeron, oiga, no, venga, reunámonos. Y al fin tuvieron que declararle al mundo, y el Papa, tal vez se le reconoce eso, finalmente aceptó que tienen un problema gravísimo, un problema muy grave dentro de la Iglesia Católica. Pero esta conferencia es una conferencia que algunos ya dicen no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque esta conferencia, el objetivo es que los curas no abusen más de niños. Eso es el objetivo. Pero no es, el objetivo no es que ellos dejen de ser homosexuales. ¿Sí me entienden? O sea, seguirán siendo homosexuales, pero
se les está diciendo, está bien que sean homosexuales, porque el mismo Papa dijo, bueno, si son homosexuales, ¿yo qué puedo hacer? Él lo ha declarado. Dice, yo no, yo quién soy para condenarlos. Él dijo en unas declaraciones que hizo. Entonces, no se trata de que la iglesia enseñe a sus curas a tener un celibato verdadero, porque no lo van a hacer. Se trata es que al menos no abusen de niños. Esa es la reunión que tienen. Y eso no va a cambiar nada. La iglesia católica seguirá siendo una iglesia de homosexuales. No todos, pero muchos. En Estados Unidos hubo otro alto jerarca de la iglesia y dijo, en Estados Unidos 4 de 10 son homosexuales, curas. Y en Estados Unidos hubo unos problemas gravísimos y uno de los cardenales más importantes de Estados Unidos fue removido de toda honra y de todo logro y de toda condición que habían logrado. Se llama Theodore a McCarrick, 88 años. Lo bajaron de allá, él está vivo, no ha muerto. Le quitaron toda prerrogativa. ¿Por qué? Porque lo que se sabía a voces, que todo el mundo sabía, pero que todo el mundo tapaba, finalmente salió a la luz porque no pudo ya más aguantar las denuncias de personas a las que él abusó, hombres a los que él abusó, niños a los que él abusó, que ahora son hombres, ya adultos. Entonces, ¿yo por qué estoy trayendo esto hoy? Estoy trayendo esto hoy porque eh, hay una oscuridad en el mundo que ustedes no se imaginan. Hay oscuridad en el mundo, especialmente en un mundo como ellos que dicen representar a Cristo y que hablan de Cristo. Es una iglesia que dice que habla de Cristo, pero debajo de esas sotanas, debajo de esos trajes tan bonitos y debajo de esas apariencia de bondad, hay mucha maldad en esa iglesia. Y apareció, no sé si tengo esta imagen, no, no la traje en esa imagen, pero estábamos viendo con Paulinita que no solamente es el abuso con los niños, es el tema de las monjas. Y tenía esa imagen y por alguna razón no quedó acá, porque tenía dos presentaciones, pero el tema de las monjas, ahí vimos un documental o una entrevista de una monja, una muchacha, que hoy tiene 34 años. Entró a los 19 años a ser monja, hizo su voto de celibato, de entrega total a la iglesia, en, en el centro de la iglesia católica, y en el centro de la iglesia católica ella fue abusada y violada por un cura muy importante al que finalmente tuvieron que sacar. Lo sacaron porque esta muchacha eh, con el tiempo, ella sirvió 8 años como monja, se dio cuenta de la condición de las monjas, se dio cuenta que no era la única mujer abusada y ella de alguna manera logró zafarse de eso, se salió, se casó con un cura, se casó, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se casaron, tienen un hogar y ella dice que su matrimonio salvó su vida porque ella estaba tan decepcionada, tan profundamente decepcionada, que llegó al punto del suicidio, como es el caso de muchas otras personas que entran con un corazón limpio y que son abusados dentro de la Iglesia Católica. Y ella se une con otra persona que también fue abusada, otra mujer que ahora también es teóloga, y esta muchacha que entró de 19 años a ser monja, estudió, tiene una licenciatura en teología y está estudiando un doctorado en filosofía. No es cualquier mujer, es una muchacha brillante, y estábamos viendo con Paulinita una entrevista que han estado repitiendo en la Deutsche Welle, las han estado repitiendo porque finalmente, porque ella escribió un libro y que ese libro está llegando a mucha gente y está impactando la sociedad alemana, ella es alemana, ella tiene un encuentro con el cardenal alemán a hablar sobre lo que ella escribió.
Lo que ella escribió es tan violento que tuvieron que sentarse finalmente a hablar con ella, porque ella denunció, denunció y denunció, y cuando ella no era nadie, nadie le puso cuidado, nadie, fuera, no, no, eso no es mentira, mentira. Pero cuando escribió su libro y se dieron cuenta que no era una persona común y corriente, era una persona estudiada, capaz y suficientemente capaz como para sentarse enfrente de un cardenal y hablarle en la cara sin perder el control y decirle de toda la maldad que se está cometiendo dentro de su iglesia. Una de las cosas que nos llamó la atención con Paulita y que decíamos es que esta mujer pudo haber abandonado la iglesia católica, pero decidió no hacerlo, porque es más fácil corregir lo que está pasando desde adentro de la iglesia que por fuera de la iglesia. Y ella dice en la entrevista, me duele lo que está pasando dentro de mi iglesia. Entonces, la consideran parte de la iglesia y es una reformadora, es una mujer que va a traer reformas con respecto a la condición de la mujer dentro de la iglesia católica. La mujer dentro de la iglesia católica habla públicamente de una manera, pero en su vida práctica es una opresora de la mujer. La iglesia católica oprime muchísimas mujeres que están en conventos, a monjas, las tiene de sirvientas, las usan para sirvientas y para sus deseos. Y eso es lo que ella declara que no está bien, que tiene que cesar eso, que tiene que cambiar la Iglesia Católica, tiene que cambiar la manera como ve a la mujer. ¿Y todo esto por qué pasa? ¿Por qué ha estado pasando todo esto dentro de esta organización que tiene? ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque ellos tienen 1.200 millones de seguidores que no saben, sino hasta ahora, a no ser que se tapen los oídos, porque mucha gente se tapa los oídos y dice, yo no quiero oír eso, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Como la mamá que su hijo es abusado por un cura, pero le dice al niño, ay, no diga nada, que él es el cura del pueblo. No vayas a decir nada, hijito, eso es que tú te lo inventaste. Y muchas veces no le creen a los muchachos. Y los problemas psicológicos, emocionales y mentales de un niño que ha sido abusado por un hombre es algo violentísimo. Y ustedes no se alcanzan a imaginar el daño que esta gente hace. Hacen un daño violentísimo a la gente. Y estaba también viendo, leyendo, oyendo, más bien, oyendo el testimonio de una niña que hoy debe tener unos 22, 23 años, una niña muy linda, y ella fue abusada por un cura también. Y ella estaba diciendo que ella no sabía por qué era tan rebelde y sus padres tenían esta incógnita, ¿por qué la niña tiene esos comportamientos tan rebeldes, siempre se comporta mal y siempre es una niña como disfuncional con problemas y todos ellos creían que los problemas eran de la niña, que la niña se estaba comportando mal, que era rebelde, que no obedecía, que siempre estaba aislada, no se quería relacionar con nadie, siempre como fuera de lugar, con unos problemas terribles. Y entonces la familia decidió enviarla al psicólogo. Esto estamos hablando en una entrevista que estaba yo viendo porque he estado muy movido con esto. Y la enviaron al psicólogo y el psicólogo muy sabio fue oyéndola en varias sesiones, oyéndola, hasta que finalmente la niña llegó al punto que ella, de una manera que uno no sabe cómo, las personas que han sido abusadas quieren olvidar, quieren sepultar esa mala situación o esas malas situaciones que sucedieron con una persona que las abusó. Resultó que el cura que la abusó a ella era una parte muy querida de la familia, era una persona muy respetada en su propia familia. Sus papás lo invitaban a su casa y él abusó de la confianza de la familia con él y abusó de la niña cuando la niña era una chiquita, 5, 6, 7 años, imagínense. Y la niña había sepultado todas esas ideas, pero el psicólogo poco a poco la fue llevando y la niña fue recordando cosas que había sepultado y que no quería recordar, pero se acordó finalmente de imágenes que la atormentaban y ya no sabía por qué esas imágenes la atormentaban, pero después se dio cuenta que eran lugares donde fue abusada en su casa o en la iglesia del cura. En la iglesia fue abusada.
Y entonces lo que queda claro es el dolor que trae lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica. El dolor tan violento. Muchos niños abusados que eran niños normales terminan siendo homosexuales por el abuso que han sufrido. Muy bien. ¿Y por qué entonces ha pasado todo esto? ¿Por qué ha pasado? El apóstol Pablo hace tiempo lo escribió y lo dejó muy claro y lo profetizó. Dice así, pero el Espíritu dice claramente, esto lo escribió ¿cuánto hace el apóstol Pablo? Más o menos años 60 de nuestra época, hace casi 2000 años escribió esto Pablo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, él, Pablo como que todavía no entiende lo que está pasando ni lo que va a pasar, pero sí el Espíritu le dice que algo va a suceder. Todavía no estaba muy claro porque es que la Iglesia Católica llegó a la idea de que el celibato era superior al matrimonio y que todos los curas debían ser célibes. Eso fue por allá en el año 300, año 400. O sea, 300 años después de Cristo, más o menos, esta iglesia llegó a la idea de que lo mejor era que sus curas y sus sacerdotes fueran célibes. O sea que esto es una profecía, fue escrita por Pablo, que se cumplió con el tiempo. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y sus resultados están evidentes. Están evidentes. Es una doctrina demoníaca disfrazada de luz, disfrazada de personas buenas, disfrazadas de personas que allá están impartiendo la cena del Señor y que alzan manos y que sus atuendos y se ven tan bien, no todos, y uno nunca sabe quién es quién porque ellos son, pues uno no sabe quién es quién porque lo saben hacer muy bien, ¿no? Uno no sabe, pero quedé yo tan desilusionado con lo que está pasando. Y aquí dice muy claro que son doctrinas de demonios. Se alejaron de la verdad de Dios. La Iglesia Católica no tiene la Biblia como su libro fundamental. La Iglesia Católica no cree en lo que dice las Escrituras, sino en lo que ellos quieren leer, en las apartes por ahí, algunas cosas que leen. Pero ellos se guían más por su tradición y por sus cosas y sus ritos que ellos tienen. Y toda parte, en toda iglesia, ellos tienen un sistema de hacer las cosas que es idéntico, es igual en todas partes. Entonces no se tienen que inventar nada, porque ya está inventado. Y pueden aparecer allá con su traje bien interesante y todo lo demás, apareciendo como gente santa, llenos de problemas, engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibieron el matrimonio. Hipócritas, dice, hipócritas. ¿Por qué les dice hipócritas? Porque prohíben el matrimonio, pero su vida es licenciosa a morir. Este señor, en este libro de Sodoma, dice que durante el día ellos hacen sus misas y todo lo demás, y de noche tienen parranda gay. Y aquí hubo un artículo en un periódico del tiempo, una vez, que decía, curas santos de día, demonios de noche. La misma vaina. ¿Y cuántas noticias ha habido aquí en nuestro medio acerca de esas personas en unos comportamientos inaceptables? Y en estos días oí que uno de sus curas fue asesinado por dos muchachos con los que vivía. Vivía con dos muchachos, uno de 15 años y uno de 16 años, y esos muchachos lo asesinaron, lo degollaron. Llegó más o menos vivo al hospital, pero murió finalmente. Y uno dice, ¿qué hace un señor de esos viviendo con dos muchachos? Entonces, eso es muy grave lo que está pasando. Pero como eso no se ve, la gente cree que eso no está pasando. Pero es una organización con muchos gravísimos problemas. Y por eso estamos en oscuridad religiosa, el mundo está en oscuridad religiosa. Y ahora pasamos a otro tema que parece que no tuviera relación. Y es que hace poco, a finales del 2016, se inauguró el túnel más largo que hay en el mundo. Es el túnel de San Gotardo.
se inauguró ese túnel, se llama Túnel de San Gotardo. Y ese túnel tiene dos vías, esto es como la parte diminuta de lo que es el túnel, pero es cada uno de esos tubos lleva un tren por dentro, por ahí circulan trenes alrededor de 200 a 250 kilómetros por hora, eso va a toda. Esos son trenes que van a unas velocidades impresionantes y ese túnel es el más largo, tiene 57 kilómetros de largo, más lejos que de aquí a Fusagasugá. De aquí a Fusa hay 54 kilómetros. Tiene 57 kilómetros y va por debajo de las montañas. Mire aquí las montañas, mire aquí el túnel como va. Este es el túnel, eso rojito. Y las montañas, estos son los Alpes. Y hay lugares donde el túnel está casi a 3000 metros de profundidad. La profundidad, la altura de las montañas es como de 2600, 2700 metros más bien, y ese túnel va bien por debajo y va atravesando tres países, desde Alemania, Suiza e Italia, y puso en conexión a todos los países europeos, hizo que todos los países europeos estén conectados ahora a través de los sistemas férreos, ferroviarios en Europa. Y bueno, ustedes dicen, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Iglesia Católica? ¿Usted qué le pasa? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que en la inauguración de ese tren que ha puesto, que es el orgullo de Europa y de la ingeniería europea y de la inversión, se invirtieron millones, miles de millones de dólares y duró 17 años en construcción. Trajeron tecnología del mundo entero, los más grandes técnicos y arquitectos y de todo demás estuvieron allí. Es la obra máxima más grande que se ha hecho, pues dicen últimamente, es una maravilla lo que hicieron. En realidad, aunque dicen que tiene 57 kilómetros, en realidad el túnel es de más de 150 kilómetros. ¿Por qué? Porque hicieron dos, no solamente uno, sino dos túneles. Entonces, si se suman dos, pues estamos hablando de más de 100 kilómetros de túneles. Solo la máquina para hacer ese túnel era algo, una maravilla impresionante. Es una vaina como más grande que esta iglesia, es un taladro más grande que esta iglesia y eso va poco a poco dando vueltas y vas sacando tierra y va sacando tierra y la sacan como en un sistema de trenes que tiene la máquina. Eso es algo increíble. Entonces, es algo increíble y ellos están orgullosos de lo que hicieron, de la cantidad de dinero, de la ingeniería que había, de lo fantástico que fue haber hecho ese túnel. Y el día de la inauguración estaban los presidentes o primeros ministros, gente de toda Europa, y esto es importante, toda Europa, porque hay un movimiento que quiere unir a Europa y que Europa sea una potencia mundial que le haga contrapeso a Estados Unidos, a Rusia, a todos los demás. Quieren hacer de Europa la nación que siempre los europeos han querido hacer. Hitler quiso hacer un imperio europeo, Napoleón quiso hacer un imperio europeo, Roma tuvo un imperio europeo y hoy quieren unirse otra vez los países y ser un imperio europeo. Y entonces, en la inauguración estaba Angela Merkel, estaban el presidente de Francia, el de Italia, bueno, todos los que estaban detrás de esta obra. Y el tema es que en la inauguración hubo una, una presentación de inauguración que si uno entra y ustedes van y buscan, si ustedes lo anotan y dicen inauguración del túnel de Cotardo, ustedes se van a dar cuenta el asombro de la gente que habla sobre esa inauguración porque dicen que fue una ceremonia satánica de inauguración. Y la Iglesia Católica forma parte de esa inauguración y eso es como una obra de teatro, es como una obra de teatro que hicieron, dura alrededor de unos 35 a 40 minutos y
todos los símbolos, todo lo que se hizo allí tiene que ver con dioses, divinidades y seres que todos saben, representan, son símbolos de Satanás. Y la gente y los comentaristas dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con este túnel? Y este señor que escribió el guión es un alemán, es un creador de todas estas cosas de teatro. Él escribe esta guía y hagan de cuenta que está siguiendo a Apocalipsis 18. Él, como si él hubiera tomado ese texto de Apocalipsis 18 que vamos a leer y lo lleva a la pantalla y lo lleva al teatro. Y aquí está, por ejemplo, esta es la imagen de esos dioses que uno sabe que estos solamente son representaciones de, de seres espirituales. Ese no es el ser, así no es Satanás. Satanás no anda con cachos y cosas de esas. No, no es. Pero representa. Esta imagen representa. Satanás sabemos por las escrituras que no se presenta como un ángel oscuro y que lo vamos a ver fácilmente. No, Satanás se presenta como ángel de luz. Satanás no es horrible y que usted se lo encontró. ¡Ay, qué miedo! Satanás no le inspiró miedo a Eva. ¿Se acuerdan? Eva habló con él. Eva no se asustó, así que Satanás no se presentó horrible, feo, maloliente. No, se presenta como ángel de luz, se presenta con vestiduras bonitas, agradables, se presenta con vestiduras blancas también. Y en Apocalipsis, Satanás es representado por un caballo que aparenta ser y tener la imagen de Cristo. Satanás se presenta, si ustedes han leído todos los símbolos de Apocalipsis, Satanás se presenta en un caballo que parece ser Cristo. Pero Cristo viene y lo descubre. Así que no es esto, son solamente imágenes. Pero en la obra de teatro que se presentó en la inauguración, se presentaron seres alados y cosas y símbolos satánicos. Pero a mí lo que me llamó la atención, porque estuve dándole vueltas a esto, es en uno de los comentarios que se hicieron, un comentarista que está hablando de los símbolos y está explicando los símbolos. En la última parte de esa presentación, donde está una cantidad increíble de gente viendo esta presentación, que además es inmenso el lugar donde se hacen las cosas, en el último momento aparece un inmenso reloj, grandísimo, y ante ese reloj todos estos seres van cayendo y van cayendo y van cayendo, y el reloj va dando vueltas, y el comentarista dice, pero este sistema tiene sus días contados. Entonces me llamó mucho la atención eso, porque el hombre que escribe todo sabe que ese sistema, que es el sistema que tiene el poder político, el poder económico para hacer estas cosas, porque el comentarista dice, esta obra de teatro lo que está diciendo es, nosotros hicimos esto por nuestro propio poder y nuestra propia voluntad. Es la misma manera de pensar de Babilonia, los que estaban haciendo la torre. Esa manera de pensar no ha pasado en el mundo. Esa manera de pensar que hagamos una torre que llegue hasta el cielo, eso no es de allá de Génesis solamente, eso no quedó allá sepultado, eso no es historia pasada, es historia presente. Es la misma actitud. Ellos están diciendo que ellos con su poder, sin necesidad de Dios, de nada de ese mundo de Dios, no, sino por su poder y por sus creencias raras basadas en esto, hicieron ese túnel con el poder de su propia mano. Y nadie más podía hacer eso y nadie más lo puede hacer en el mundo. Solamente ellos pueden y tienen el dinero y el poder político para hacer eso. ¿Sí? Y entonces ese es el mensaje, pero es muy interesante que hacia el final el autor de esta obra dice, pero esta gente no sabe que tienen sus días contados. Y eso me llamó mucho la atención porque es otra vez Apocalipsis 18 donde dice que le llegó el tiempo a la gran Babilonia. Pero hay una gran Babilonia, hay una gran Babilonia. Y entonces, ¿por qué traje yo esto y lo de la iglesia? Porque ese es el mundo en el que vivimos y mucha gente no lo sabe. El mundo está siendo gobernado por gente que tiene mucho dinero haciendo lo que se le da la
gana en nombre de un mundo contrario a Dios. Y eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo. Eso lo dice la Escritura y no lo dice en vano. No, hay seres espirituales que gobiernan este mundo. La política de este mundo es sucia. Los poderes que rigen este mundo son poderes malos. Y entonces estas son las reuniones que tenemos con los pastores, y los pastores que se quieren meter a la política. Le decimos, hermano, Dios nos dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué usted se mete a la política, hermano? ¿Qué es lo que usted quiere lograr si eso es un poder demasiado grande? Usted se mete allá y lo arrastran, se lo llevan. No se meta allá. Ahora, si hay alguien que quiere hacer carrera política y todo más, al menos que no vaya diciendo que es pastor y de Cristo y cosas de esas, ¿por qué? Ahí tenemos, no les quiero contar, pero ahí hay una persona que se reúne con nosotros y lo sacaron. ¿Por qué? Porque él dijo claramente, soy de Cristo y todo lo demás, y le hicieron la vida imposible, le levantaron falsedades y mentiras y de todo, lo sacaron. El asunto es, ese es el mundo en el que estamos, hermanos. En el mundo en el que estamos está siendo gobernado por poderes en unas maldades que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y a veces uno dice, pero ¿por qué esto está tan mal? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Porque el mundo está siendo gobernado y guiado por poderes espirituales, personas que están metidos en cosas que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta de la maldad en la que andan. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo podemos esperar buenos resultados en un mundo que es un mundo oscuro, malo? Eso es lo que dice Apocalipsis 18, 1 al 5. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso lo ve uno en esta obra de teatro. Véanla. ¿Cómo se llama? Túnel de... Y aquí está mi hermano que me insistió como 2 meses, yo creo. Y me decía, véalo. Y yo, no sacaba el tiempo, yo no sacaba el tiempo para ver esa inauguración. Y Edgar me decía, vea lo que es muy importante. Y un día estaba yo como desocupado tal vez, y dije, voy a ver esa inauguración. Y quedé impresionado la primera vez y luego busqué otra versión y quedé otra vez impresionado y después busqué interpretación de los símbolos de la inauguración del túnel de Gotardo y es impresionante. Y si tienen tiempo, véanlo, lo pueden ver en internet muy fácil, inauguración túnel de Gotardo. Y eso es lo que muestra. Hay una imagen, hay un artista, hay un actor que se presenta exactamente como esta mujer. Así, igual, en esa obra de teatro. Es una mujer vestida de rojo y de ella han hecho, no sé cómo lo hicieron ahí, pero fluye de ella, de su cuerpo, de todo, sangre que es la sangre de los santos y de las personas que el sistema oprime para su propio provecho. Increíble, en esa obra está. Me hizo pensar de Apocalipsis. Pero el asunto es que la escritura dice que esos días, ese sistema tiene su tiempo muy corto, contado. Y las escrituras nos dicen, las escrituras son tan profundas, a veces uno las lee y uno dice, pero ¿eso qué sentido tiene? Yo no entiendo nada. Cuando uno mira el mundo y cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, cuando uno ve una organización tan poderosa, tan impresionante, con 1.200 millones de seguidores, en esa circunstancia de locura en la que anda, y uno ve el mundo como está, las decisiones que se toman en el mundo, uno comienza a comprender la profundidad de escrituras como esta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad rebelde contra Dios. Hay un sistema, hay un mundo, dice la escritura en 1 Juan 5:19, nosotros sabemos que somos de Dios y ojalá que estemos viviendo como Dios nos manda a vivir. Nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
El mundo. Eso es lo que dicen las escrituras. Pero uno dice, ¿qué va? No, eso no es cierto. Eso son puros cuentos de, ay, pero no sean extremistas. Bueno, cuando uno comienza a investigar y cuando uno deja de ser superficial y cuando uno comienza a ver cómo es que se maneja el mundo, uno se da cuenta que sí, el mundo está bajo el maligno. Y nosotros dice, y sabemos que somos de Dios. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Mi punto es que nosotros necesitamos saberlo de verdad que somos de Dios. Nosotros debemos tener esa convicción de quién soy yo, en dónde estoy yo, cuáles son mis pensamientos, qué es lo que guía mi vida, cuáles son mis valores, qué es lo que yo espero, qué es lo que yo estoy buscando. Porque Dios dice que nosotros somos de Él. Y entonces debemos buscarlo a Él, porque estamos en un mundo, es un mundo muy astuto, no se deja ver, no se deja ver su maldad terrible, pero vemos cosas que pasan y vemos sus manifestaciones, pero como que no entendemos de dónde viene esta maldad y esta ira y esta rabia y este odio y este asesinato y estos hombres que son capaces de matar millones de personas, no importa qué sistema político es, el sistema político del mundo, todo, sea de izquierda, de derecha, de lo que sea, es del mundo, es del mundo, no es de Dios, no es de Cristo, es del mundo. El reino de Dios está solo en la iglesia, como hemos estado estudiando en Creemos que estamos estudiando. El reino de Dios está en la iglesia, en los creyentes. Pero ¿cómo están los creyentes? Eso es lo que esa es la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sabemos que somos de Dios? ¿Somos de Dios? ¿Vivimos como Dios nos manda? ¿Estamos realmente viviendo como Dios nos manda? Y entonces, en Juan también nos dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros debemos ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, no dejarnos arrastrar del mundo. El mundo le ha metido la idea a la gente de que el matrimonio, por ejemplo, es un chiste. ¿Cierto? El matrimonio es un chiste y nosotros todos nos dejamos arrastrar por chistes de esos. Y uno de esos chistes que se me viene aquí a la mente es que el matrimonio al que no mata desfigura, por ejemplo, ¿no? Al que no mata desfigura. Pero hermano, nosotros debemos ser voceros de que el matrimonio es el instrumento de Dios para llevar muchos hijos a su gloria. Y nosotros debemos promover, hablar bien, y a través del matrimonio nuestro debemos proclamar a Cristo a través de nuestros matrimonios. Porque la institución matrimonial está siendo directamente atacada por Satanás, de verdad, no hay otra razón. Satanás está diciendo, no, qué matrimonio y qué nada, eso lo mejor es ser homosexual. Y toda una organización que se dice cristiana es homosexual en un ataque directo a la institución matrimonial. Nosotros como cristianos debemos vivir matrimonios que den gloria a Dios y criar a nuestros hijos para gloria de Dios y someternos mutuamente como Cristo se sometió en muerte para bendecir a la iglesia. El gran problema de los matrimonios es que no queremos someternos a la institución matrimonial, no queremos servir, no queremos ser, en el mejor de los sentidos, esclavos de Cristo, en el sentido de ser esposos que sobrellevan las cargas del matrimonio, sino que demandamos demasiado y demandamos y demandamos y demandamos y creemos que ser felices es que la otra persona nos haga felices. Y Dios nos dice, no, Cristo fue a la cruz por la iglesia y así necesitamos ser nosotros en nuestro matrimonio. Dios dice que eso es lo que tenemos que hacer en el campo del matrimonio. Pero somos ¿qué? Nos hizo hijos, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios viviendo en un mundo oscuro de tinieblas. Dios nos manda que seamos luz.
Qué difícil. Tenemos un ministerio muy difícil. Ustedes que le huyen a los ministerios, ¿no? O algunas personas que le huyen al ministerio, dicen, no, no, yo no quiero servir en ese ministerio. No, no, yo no. Pero ya tienen un ministerio. Ya tienen un ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Su hogar, su casa. Su casa es un ministerio. ¿Cuál es su ministerio? A través de su casa, ser luz y predicar el matrimonio y dar gloria a Dios a través de la institución matrimonial, siendo esposos, siendo esposas en el nombre de Cristo, a la manera de Cristo. Tenemos un ministerio y ese es inescapable, inescapable. No se pueden decir, ay, no, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero servir, es que yo no puedo. No, no, usted sí puede y usted lo tiene que hacer. Y Colosenses, que es la escritura entonces con la que comenzamos, es una escritura muy linda, la hubiéramos querido, me hubiera gustado leerla toda, pero no lo voy a hacer, solamente voy a leer algunas cosas. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Cristo nos sacó de ese mundo oscuro en el que vivíamos, de ignorancia, en el que estábamos, y Él nos trasladó, dice, al reino de su amado Hijo, y estamos en el reino, y esa Colosenses también lo dice. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es nuestra vida? Buscar las cosas de arriba. No del segundo piso, sino de verdad, tener una vida espiritual. Estamos en un mundo peligroso, en un mundo mentiroso, en un mundo que, que tiene un Dios de oscuridad. Y Dios nos dice, ustedes que han resucitado con Cristo necesitan buscar a Dios y tener su mirada puesta en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está en Cristo. Y luego dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que la promesa de que este es el tiempo de nosotros los cristianos, que este es el tiempo de riqueza, que este es el tiempo de prosperidad, todo eso es absoluta mentira. No tiene nada que ver con las promesas de Dios. Las promesas de Dios es que cuando Cristo vuelva, ¿cuándo es? Cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste, es entonces cuando nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Todavía no es el tiempo. En este mundo, en este mundo es muy peligroso tener lo que el mundo quiere, porque el mundo quiere ciertas cosas. Y el mundo busca esas cosas porque hay un Dios que pone el anhelo de poder, de dominio político, de manipulación de personas, de opresión, de esclavitud, de todas esas cosas, de materialismo. Todo eso está ahí en Apocalipsis 18. Y a veces la iglesia se pega a esa idea de que eso es bendición de Dios. Y no necesariamente, no necesariamente. Una de las iglesias más ricas que describen las escrituras, ¿cuál es la iglesia más rica que describen las escrituras? ¿Cuál es la iglesia más rica que describen las escrituras? La iglesia más rica que describen las escrituras es la iglesia más pobre de acuerdo a los hombres. ¿Saben cuál es? La iglesia de Esmirna. ¿Quieren? Voy a solo para terminar, no lo tenía en mis notas, pero leamos la iglesia de Esmirna. ¿Sabe qué dice la iglesia de Esmirna? Dice así. Versículo 8 de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces no es riqueza ni, ay, que vamos a tener mil cosas, no, es tribulación, pobreza, pero luego ¿qué dice? Pero tú eres rico. ¿Sabe de quién dice eso? De nadie más. De ninguna otra iglesia dice esto. Dice, pero tú eres rico. ¿Y por qué dice eso? Así que, según Dios, esta iglesia es supremamente rica. Pero según el hombre y la humanidad y los estándares del mundo, ¿cómo es esta iglesia? Pobre
y perseguida y miserable, una iglesia donde yo no quisiera estar. ¿Sí me entiendes? Donde la gente no quiere estar, porque, uy, no, yo que me voy a meter a esa iglesia, no, 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 es una iglesia pobre, perseguida, esa gente no tiene nada, esa gente, no, 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 es una iglesia donde uno como humano no quisiera estar, pero Dios dice, pero ustedes son ricos, pero son ricos. La blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y fuera de eso, Cristo les dice, ¿y saben qué? No se preocupen que van a seguir padeciendo. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que, ¿cuál es la promesa de Cristo? La promesa de Cristo le dice, no se preocupe que viene más tribulación, aguante. Y uno dice, no, Señor, no, no. Sí, pero el ser humano es lo contrario. Ah, no, ahora estamos en Cristo, entonces más plata, 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 plata. Es el mundo, es el mundo, es el mundo. ¿Quiere decir eso que tengamos que vivir como pobres o algo? No, 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 de ninguna manera. Dios es bueno y nos da lo que necesitamos. Sino Dios nos dice, despégate de la idea del mundo. Pon tu mente en las cosas de arriba y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Así que hermanos, ha sido una semana impresionante de noticias, no hablamos de otras cosas, pero ha sido una semana llena de noticias y, y el tema es, estamos en un mundo muy oscuro, muy malo, de de mucha violencia. Un hermano nuestro conocido lo apuñalearon en el Transmilenio, está en el hospital, está en angustias toda la familia, todo el mundo sufriendo, le dieron varias puñaladas y una de las puñaladas le causó como, ¿cómo se llama cuando la sangre se coagula y unos coágulos y está unos trombos y está en este momento en angustias y estamos orando por él, por Pablito, y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Hermanos, demos gracias y pedámosle a nuestro Padre que nos dé claridad del mundo y nos dé claridad de quiénes somos nosotros en el mundo. Señor, te doy gracias por mis hermanos y como tú dices que tú nos has hecho tus hijos y estamos en este mundo. Y este mundo está en oscuridad, en este mundo está en unas tinieblas que uno no se puede imaginar, tan terribles. Un mundo que ha atacado de manera frontal, directa y con una hazaña increíble la estructura del matrimonio, que habla mal del matrimonio, que quiere formar otras estructuras que ellos también quieren llamar matrimonios. Y, Señor, hay una iglesia que habla de ti, que dice que cree en ti, Señor, pero sus obras son muy malas, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia de la gente inocente, sencilla, que cree, que no tienen idea de lo que están pasando, que niegan lo que está sucediendo. Que tú tengas misericordia de todos ellos, Señor. Y, y que todas esas personas que se presentan como ministros tuyos, pero que hacen todas estas malas obras, Señor, que tú de alguna manera les hables, los confrontes, ojalá se arrepientan y cambien. Ojalá que esta conferencia mundial que tiene esta iglesia tenga algún resultado de arrepentimiento y de cambio. Todo indica que no va a ser así. Todo indica que ellos no van a aceptar, no van a cambiar. Pero de todas maneras, Señor, sabemos que hay un propósito, hay una razón, todo está pasando porque hay unas razones y este sistema tiene sus días contados y tú vas a volver. Y mientras tanto nosotros, Señor, tus hijos, estamos en este mundo, danos la paciencia para vivir de acuerdo a ti, la fortaleza en medio de toda dificultad, en medio de toda prueba, en medio de toda necesidad, que nosotros esperemos en ti, hagamos lo bueno, que vivamos como hijos de luz, haciendo todo lo que es bueno, evitando todo mal. Te pedimos, Señor, que nos guardes de toda tentación, que nos guardes de nuestra carne, de esta carne que es tan débil, Señor, que nos libres de todas estas tentaciones que hay en el mundo, que nos mantengas limpios, santos, que nos ayudes a hacer luces en medio de esta oscuridad del mundo, proclamando a ti y tu nombre con nuestra vida, con nuestro ejemplo, a través de nuestros hogares,
El matrimonio es hoy, debiera ser hoy, la institución donde brille tu luz, anunciándole al mundo que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la institución tuya que tú creaste para llevar muchos hijos a tu gloria. Bendice los matrimonios, Señor. Guárdanos, ayúdanos a sobrellevar, ayúdanos a amar, ayúdanos a someternos, ayúdanos a servir, a no ser servidos, sino servir, a buscar el bien del otro. Te lo pedimos a ti, Señor, gracias por este día, en tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén.